Bienvenidas i bienvenidos a Connexió Lliure, el podcast del Canòdrom en el Ateneu d'Innovació Digital y Democrática de Barcelona. Hoy empezamos planteando una pregunta. ¿Cómo se está utilizando Decidim para impulsar la participación ciudadana en América Latina? En este webinar conoceremos 3 experiencias que muestran cómo gobiernos, organizaciones y comunidades están utilizando Decidim para promover procesos participativos con impacto real. Preparaos porque empieza Experiencias Decidim en América Latina. Hola a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a este webinar de Experiencias Decidim en América Latina. Gracias por acompañarnos. Disculpad la demora, hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Antes de empezar, me gustaría si podéis dejar por el chat pues, de dónde venís, cómo estáis y bueno, un poco para entablar la conversación por ahí. Y nada, primero me presento, soy Elsa Boloix, soy coordinadora de comunicación y de comunidad de Decidim y hoy me acompañan 2 ponentes. Finalmente, primero avisar que el compañero Carlos Alonso Retana es director de Innovación y Digitalización de Trámites Urbanos de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. No podrá asistir, pero presento primero de todo a Margarita Yepez, que es directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Datalat. Ella es co-creadora de la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos Redam y miembro actual del directorio del Grupo Núcleo de Estado Abierto de Ecuador. Actualmente Datalat ejerce la copresidencia de Estado Abierto en Ecuador. Y por último tenemos a Roque Werland, coordinador del proyecto Gobierno Abierto y Participación de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública y Políticas Educativas de la Fundación Getúlio Vargas. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer teneros, estoy muy contenta. Y nada, pues empezamos un poco. Primero me gustaría contextualizar a qué viene este webinar, qué es Decidim, porque entiendo que quizá pues, no todo el mundo conoce el proyecto. Decidim es una plataforma digital de participación ciudadana para instituciones, organizaciones, cooperativas, comunidades que permiten, quieren poner en marcha procesos democráticos y participativos, ya sean desde un presupuesto participativo, una consulta, una iniciativa ciudadana, asambleas, más que nada como para ejercer la gobernanza interna también de una cooperativa, por ejemplo. Este proyecto nació en Barcelona y fue impulsado por el ayuntamiento y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una infraestructura global con una comunidad activa de más de 500 casos de uso alrededor del mundo. Lo que la hace especial no solo la tecnología, sino también el hecho de que es un proyecto de democracia abierta, construido de forma colaborativa, con tecnología open source y con una apuesta clara por la soberanía tecnológica. En este contexto, a día de hoy, ¿por qué hacemos este webinar? Decidim está presente, como he dicho, en más de 500 casos de uso, más de 500 plataformas de Decidim alrededor del mundo y América Latina es una de las regiones donde la plataforma está creciendo cada vez más, con experiencias en México, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, entre otros países de la región. El objetivo de este webinar es muy claro, es dar voz a quienes están impulsando estos procesos, conocer cómo se implementan en la práctica y compartir aprendizajes que puedan servir a otras comunidades. Como ya he dicho, contaremos primero de todo con 3 casos de uso, en este caso serán 2, serán Margarita y Roque, que hablarán de sus experiencias y luego tendremos al final un momento de espacio y debate que os animamos a que dejéis por el chat preguntas que tengáis, que les queráis hacer a las ponentes. Y nada, así que me gustaría empezar con Margarita. Nos acompaña para contarnos la experiencia de la ciudad de Cuenca, en Ecuador, desde un enfoque también local y de gobiernos locales que usan plataformas como Decidim. Así que todo tuyo, Margarita, gracias. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días desde Ecuador. Qué gusto, Elsa, y muchísimas gracias a todo el equipo de Decidim por invitarnos a este espacio para contarles un poco más qué es lo que estamos haciendo desde Ecuador como organizaciones de sociedad civil y por qué es importante para nosotros los procesos de participación ciudadana digital. Datalat es una organización que viene trabajando desde el año 2018 en el uso adecuado de herramientas tecnológicas, de código abierto y muchas otras infraestructuras tecnológicas que permitan a la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil y también instituciones públicas
para que comprendan mejor cómo potenciar el uso de estas herramientas, ¿no? A través de un uso mucho más ético y responsable de la tecnología, porque nos potencia, pero también sabemos que detrás pues, puede haber malas prácticas. Y desde Datalab hacemos eso, asesoramos a todas estas organizaciones para que puedan utilizar mejor la información, los datos como un eje transversal para la toma de decisiones. Y es así que nació Datalab en el año 2018 y hemos venido haciendo un trabajo muy interesante también en temas de participación digital. Así que voy a compartir mi pantalla para contarles un poco más cómo nace y por qué nos fijamos tanto en utilizar Decidem para los procesos participativos en Ecuador. Entonces, me gustaría que me mencionen si la pantalla ya está siendo compartida. Sí que se ve bien, ¿sí? Margarita. Ya, perfecto. Listo. Bueno, ¿y por qué hablarles de participación ciudadana digital en Ecuador, no? Aquí quiero mostrarles una línea de tiempo de cómo organizaciones como Datalab, en conjunto con muchas otras comunidades relacionados a los temas de uso de datos, dato abierto y muchas otras cosas, nos encontramos en el año 2019 en un espacio que acá era como un laboratorio de medios, ¿no? Dentro de una entidad que se llama CIESPAL, que básicamente es una entidad regional que trabaja en temas de comunicación. Y en ese entonces funcionaba un pequeño laboratorio de medios que se llamaba Media Lab de CIESPAL, como toda esta serie de laboratorios a nivel global, ¿no? Que buscaban como a través de los medios digitales activar comunidades, hacer experimentación. Y Datalab nace en este tipo de espacios. Nos juntamos mucha gente muy curiosa desde los datos, el activismo cívico, el uso de plataformas, del código abierto, y ya nos hacíamos muchas preguntas, ¿no? Nos preguntábamos sobre por qué los datos en Ecuador no tienen la calidad que merecen, por qué no están compartidos de manera adecuada, si eso necesitamos para crear proyectos y tomar decisiones. Entonces, Datalab nace en el año 2018 ya como una empresa de tinte social y nos empezamos a preguntar cómo podríamos participar las personas de manera más activas, pero utilizando la tecnología. Y para ese año, en el 2019, nos juntamos con otras iniciativas ciudadanas que venían promoviendo ya el tema de participación digital, pero desde un ámbito más como en dónde están los datos, en dónde está la información, pero y cómo nosotros podemos empezar a trabajar de manera articulada con las instituciones públicas. Entonces empezamos a analizar con estas comunidades abiertas cuáles son las plataformas de código abierto que permitían que esa participación digital se dé y cómo eran los casos de uso. Entonces encontramos a Decidim y empezamos a explorar cuáles son las bondades que tenía, qué cosas tenía, qué módulos eran fáciles de activar, de desactivar, qué tipo de procesos de participación se podían colocar en la plataforma. Y es así que desde ahí nos quedamos con esta espina como muy positiva desde Datalab, como cómo podríamos llevar esto a cabo y pasar de este activismo a que sea algo mucho más real y tangible. Entonces, para inicios de 2021, empezamos como una serie de conversaciones a través de unas notas conceptuales, ¿no? Tocando puertas con varios donantes y diciéndoles, mira, que quisiéramos hacer eso, quisiéramos implementar una plataforma que permita generar este vínculo y ese vehículo de comunicación entre la ciudadanía y el que sea el público. Entonces, esa primera puerta que se abrió fue a través de la cooperación técnica alemana y empezamos con el proyecto de Cuenca Participa, así se llamó, ¿no? Cuando ya hicimos el proceso de co-creación. Y en el año 2022 fuimos hacia Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del Ecuador, una de las más grandes y también geográficamente está en el centro del país, lo que hace que esta conecte con muchos procesos de exportación, importación, servicios. Y además de eso, turísticamente, pues Cuenca es muy bella y es una de las ciudades como más visitadas también dentro de nuestro país. Y empezamos a participar con el equipo técnico de la Dirección de Participación y también en el equipo de tecnología. ¿Y por qué hago este hincapié? Es porque a veces en los procesos de desarrollo de plataformas tecnológicas tendemos como a invitar a los equipos técnicos al final del proceso. Y a veces estos equipos de tecnología responden a unas necesidades, pero en muchas ocasiones no saben por qué lo están haciendo y para qué funciona esto. Entonces, desde el primer momento, cuando empezamos nuestro proceso de co-creación,
Invitamos a todas estas áreas que eran tan importantes para que se pueda comprender por qué los procesos digitales son tan valiosos, ¿no? Y por qué insertar una plataforma de participación digital iba a acelerar otros procesos, pero como una plataforma complementaria a la participación tradicional. Entonces, a partir de ese año, nos tomamos un año en trabajar con todo el equipo de Cuenca en diferentes procesos para que ellos puedan diseñar cuáles serían los procesos de participación tradicional que iban a pasar a la plataforma de Cuenca para potenciar la participación de la ciudadanía y también de otras entidades dentro de la misma ciudad de Cuenca que puedan utilizar esto como una plataforma oficial para la toma de decisiones y construcción de política pública. Y para el año 2024, la misma agencia de cooperación alemana nos propuso que podamos implementar este proyecto desde Cuenca ahora hacia 3 gobiernos locales. ¿Y por qué el énfasis en los gobiernos locales? Nosotros creemos definitivamente que, claro, las herramientas y toda la gestión que se hace desde gobierno central en un país son muy importantes, pero a veces no responden a las necesidades de la localidad. Y cada una de estas ciudades que ustedes ven aquí, GAD 4.0 significa en Ecuador gobiernos autónomos descentralizados y le llamamos 4.0 por toda esta ola pues, de uso de herramientas tecnológicas y demás, ¿no? Santo Domingo, Ambato y Riobamba son 3 ciudades intermedias en Ecuador y también están como en la parte centro y Santo Domingo está más en el lado de la costa ecuatoriana y en ese caso empezamos a trabajar con estas 3 ciudades para que geográficamente también se pueda distribuir los procesos de participación, pero también podamos ver cómo en ciudades más pequeñas también se pueden hacer procesos más aterrizados a lo local y el involucramiento que esto necesita para que salga adelante, ¿no? Y en 2025, después de todas estas olas de participar con diferentes gobiernos locales, empezamos a acompañar desde DataLab y otras organizaciones de sociedad civil el desarrollo de una política nacional de participación ciudadana digital. Entonces significa que el país, ahora Ecuador, tiene una política de participación digital. Gobierno central construyó una herramienta a su medida para que se pueda hacer este proceso y permearlo a través de todas las instituciones públicas de gobierno. Pero los gobiernos siguen teniendo pues este respaldo más como el tipo de proyectos que hemos generado como el GAD 4.0, ¿no? Y en 2026 pues le apuntamos a que ahora tengamos una comunidad de práctica que viene a través de la participación de estos 4 gobiernos que les mencioné anteriormente, pero que buscamos que esté mucho más activa y que sean estos equipos técnicos quienes empiecen a sostener el proceso participativo y que también transmitan a nuevas camadas de funcionarios y funcionarias públicas que vayan a tomar la posta en el uso de la herramienta y continuar con los procesos participativos. Así también empezamos a trabajar en la sostenibilidad de la plataforma futuro. Entonces, esto para contarles de los hitos que alcanzamos. Y para nosotros en este proceso de trabajo encontramos 3 claves que son importantes desde nuestro conocimiento para que esto haya sido como un buen caso de uso y que está generando este efecto contagio en otros gobiernos locales y que esperamos pues que deciden siga siendo implementada en otros espacios, ¿no? Entonces, esas 3 claves es que primero esto nació desde una necesidad ciudadana. Para nosotros como DataLab y como ciudadanos, era muy importante que podamos conectar esta falta de participación ciudadana digital con los gobiernos y con las entidades públicas que generan al final del día la política pública. Y para nosotros fue clave que esto se haga en co-creación en comunidad. Eso significa que la ciudadanía empieza a trabajar activamente con lo que necesita, pero también con lo que propone para que esto sea posible. Y eso se vuelve como un espacio de conexión con el personal de los gobiernos locales para que entiendan qué es lo que buscamos también como ciudadanía dentro de esos procesos y que haya herramientas como Decidim que permite vincular y articular esa participación, ¿no? para fortalecer la política pública y que esté basada en las necesidades ciudadanas y que no responda solamente a ideas que se construyen desde un escritorio.
En segundo, fortalecer las capacidades. Para que todo esto sea posible, tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante desde el equipo de DataLab para generar todo un paquete metodológico que permita, primero, entender cómo analizar un proceso de participación que pueda pasar a la plataforma y hacerse más digitalizado, qué retos y qué oportunidades tiene. Y luego de eso, hacer pruebas, ¿no? Trabajar con los servidores públicos para que entiendan por qué esto es tan valioso, por qué es tan importante que haya este tipo de herramientas dentro de la concepción de la respuesta que hace la alcaldía de la localidad para generar este tipo de vínculo, ¿no? Y también compromiso y participación mucho más activa. Y por último, una comunidad de práctica, porque los gobiernos locales no tienen la oportunidad de verse todo el tiempo y de platicar todo el tiempo. Entonces, buscamos que sea un espacio como de encuentro en donde primero prevalezca el factor humano, o sea, debo generar conexiones, hacer un tejido, conectar a las personas que al final del día también son ciudadanas y que están en el servicio público, pero que esto empiece a generar una comunidad de práctica. Se me cayó esto, no entiendo el código, hay una ventana emergente que me está saliendo con un error. Entonces, para que los equipos técnicos empiecen a dialogar y empiecen a encontrar soluciones entre ellos para que puedan mantener viva este espacio digital, ¿no?, de participación. Y por último, he utilizado esta palabra de apropiación. Para nosotras, lo que hemos visto desde DataLab es que uno de los primeros clientes, por así decirlo, es las instituciones públicas con sus equipos necesitan entender por qué es tan valioso que puedan tener una herramienta que empiece a dialogar con la ciudadanía y que transparente los procesos de participación y de construcción de política pública. Entonces, esto hace que se convierta en un vehículo, y una vez que la ciudadanía comprende por qué es tan importante y valiosa esta participación también digital, el servidor y servidora pública también comprenden por qué es tan importante sostener este tipo de plataformas independientemente del gobierno de turno. Entonces, para esto es importante institucionalizar procesos. En el caso de Cuenca o del municipio de Cuenca, se trabajó en una ordenanza que permite que la herramienta de Decidim implementada sea legítima para el proceso de participación digital y que otras instituciones públicas que están alrededor del municipio de Cuenca empiecen a utilizar esta herramienta como la oficial para procesos de construcción de política pública y toma de decisiones. En otra, todas las acciones, porque a veces vemos, claro, es una plataforma digital de participación, pero ¿y qué pasa después? Entonces, toda esa toma de decisiones a nivel digital debe trasladarse ya en procesos y acciones que se traduzcan en lo público, ¿no? En lo público, en la toma de decisiones, y también que esto sea visible para las personas, porque si no dejarían de creer en este tipo de herramientas, ¿no? Y el tercero es generar estos espacios estos casos de éxito y contarlos y compartirlos en espacios como en el que ustedes nos han invitado, porque eso permite que también se genere un efecto contagio. Cuando sucedió lo de Cuenca y Cuenca empezó a brillar en varios espacios a través de la herramienta que se implementó, de los funcionarios públicos que participaron, de cómo DataLab desde la sociedad civil acompañó, se empezó a generar un efecto contagio que llevó a que la cooperación alemana ponga la mirada en que estos procesos también permeen a otros gobiernos locales. Y en ese caso se pueda generar también un tipo de seguimiento. Desde nuestro lado como DataLab venimos haciendo seguimiento en qué cosas está la plataforma al aire, algo pasó, vemos que hay un error, y eso también es parte de la colaboración de la sociedad civil para que estas herramientas se mantengan a flote, ¿no? y que sean parte de este quehacer público. Entonces, esto es lo que les quiero compartir de todo el proceso que hicimos. Estos son nuestros contactos, nuestra página web, por si quisieran visitarnos, que conversemos un poco más. Y creo que aquí paro un momento por si hubiesen preguntas o quisieran contarnos algo más. Así que muchas gracias, Elsa. Genial, Margarita. Muchísimas gracias por la presentación. Animo a la gente a que deje por el chat las preguntas y luego las recogeremos al final de la sesión. Yo me ha gustado mucho como estas últimas reflexiones que has hecho que me han hecho pensar, ¿no? Que Decidim no es solo una plataforma que se implementa para un caso específico, sino que también es como que
acapara, ¿no? Como un ecosistema, ejerce como un poder de crear un ecosistema, vínculos tanto con la ciudadanía, con la administración pública, los servidores públicos, el gobierno per se, ¿no? Entonces, creo que esto hace como que le da aún más valor a la plataforma y al hecho de que se envuelva como a tanta gente, ¿no? Genial, Margarita, pues muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar contigo, Roque. Voy a presentar un poco el caso de Contagem, de Brasil. Es un municipio que está en Minas Gerais, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Desde 2022, la prefectura de Contagem viene invirtiendo en canales digitales para la participación popular a través de la plataforma Decide Contagem, que se desarrolló en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas, que es de donde vienes tú, Roque. A finales de 2023, más o menos, arrancó un proyecto para profundizar en ese sistema y mejorar la gobernanza participativa, implementar nuevos canales de participación e integrarse también en la red internacional de gobierno abierto. Para contarnos esto muchísimo mejor que yo, tenemos aquí a Roque, quien desde la Fundación Getúlio Vargas, que apoyaron a la municipalidad de Contagem en la implementación, pues nos podrá contar todo mucho mejor. Eu posso ir falando um pouquinho, né, sobre como nós chegamos nessa questão, então, do Decidim, né? Eu tenho uma experiência, eu trabalho desde a final da década de 90 e início da década de 2000, com processos participativos, na medida que eu fui secretário adjunto da Prefeitura de Porto Alegre, né, onde nós desenvolvimos o orçamento participativo e depois, inclusive, levamos a nossa experiência para vários outros municípios na época, principalmente através da difusão, né, que houve na época do Fórum Social Mundial, que considerou uma experiência extremamente valiosa, né, de participação, onde a abrangência do processo era muito grande dentro do governo e, enfim, aí isso se alastrou, né, essa discussão de participação para a Europa, né, onde também a gente pôde trabalhar com cursos, com palestras na época, e hoje, então, agora, mais ou menos 2017, 2018, nós estávamos numa gestão também local, na cidade de Rio Grande, e nós, naquela ocasião, entendemos que era necessário, além dos processos participativos que já existiam, a gente pensar também numa experiência que pudesse levar esses mecanismos, né, de debate através de uma plataforma. E nós, tinha um colega meu chamado Marcos Mazzoni, que foi, inclusive, presidente do SERPRO, que é a empresa de gestão de tecnologia do governo brasileiro, né? E onde eles puderam, na época, eles construíram uma plataforma muito parecida, inclusive do ponto de vista tecnológico, com o Decidim, que chamava Dialoga Brasil, lá na época do governo da Dilma, né, Rousseff, aqui no Brasil, quando foi presidente da República. E, então, ele, a princípio, o Mazzoni, que era meu colega também, era um secretário da mesma prefeitura aqui no Brasil, ele foi ver onde é que estava essa experiência e descobriu que tinha havido uma descontinuidade, né, depois com a saída do governo da Dilma, e que aí, buscando ferramentas que tivessem a mesma ou que fossem parecidas, né, ele descobriu a existência do Decidim, e aí a gente passou a utilizar essa ferramenta nessa cidade de Rio Grande, lá mais ou menos 2018, 2019. E a gente pôde, inclusive, fazer vários processos muito importantes, como o debate do plano diretor da cidade, enfim. E aí, quando eu fui trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, né, nós trouxemos essa ideia de trabalhar a questão do governo aberto, que nós já estávamos trabalhando, e, então, nesse momento, passamos a trabalhar com a perspectiva de ampliar os processos de participação, utilizando-se da ferramenta Decidim. E aí eu vou contar agora, né, entre outras, tem algumas outras questões que eu quero falar também,
mas vou contar sobre a questão da experiência do Decidim, como foi dito pela Elza, de contagem, né? Eu vou compartilhar agora. Certo. Bom, então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né, que a gente organiza para que haja não só a utilização da ferramenta, mas que ela esteja, como também foi colocado pela Margarida, também a questão de como um ecossistema, né, de participação deve ser organizado, e a partir disso o uso da ferramenta é apenas a forma de transformar esse ecossistema numa determinada centralidade que a plataforma nos permite. É isso que eu vou falar um pouco agora. E a gente começa falando também, primeiramente, dos princípios orientadores, né? Ou seja, o que a gente considera necessário para que um sistema de participação possa ser bastante exitoso e que possa realmente transformar a experiência participativa numa experiência muito importante. Então, a primeira deles é o próprio processo de participação, né, que é mais óbvio, que é mais direto, né, que é o envolvimento direto da população e organização da gestão para dar conta desse desafio. A outra questão é a questão da transparência, ou seja, o livre fluxo de informações, não só orçamentárias, mas da responsabilidade pública desses dados e da produção dessas relações e das decisões, né? Eu acho que isso, inclusive, é um dos princípios mais importantes que a ferramenta impulsiona muito, porque na medida em que toda vez que nós temos um processo participativo dentro da ferramenta Decidim, nós vamos criando um histórico, né, documental, um histórico de fotos, histórico de documentos, de mapas, enfim, que vão, inclusive, poder dar transparência, né, ao próprio processo participativo e o acompanhamento depois dos resultados também desse processo participativo. A questão da inclusão e equidade, né, que é a ideia de que o processo participativo não faz sentido se ele não for para gerar um processo de trazer pessoas que estão excluídas historicamente do processo de decisão ou até do acesso às políticas públicas. Então, a inclusão e a equidade são necessários para que haja esse acesso universal de direitos a minorias e grupos vulneráveis, né? Então, aqui nós não pensamos numa lógica de apenas, né, dar à maioria a condição de decidir o que a cidade tem para oferecer, mas sim trazer processos que incluam e façam necessário que as pessoas que estão justamente fora, né, do acesso ao debate público, à capacidade de interagir, né, politicamente sobre a demanda do orçamento público, por exemplo. Então, a questão da inclusão e equidade é um centro também do sistema de participação que possa ser considerado um sistema de boa prática, né? A eficácia, ou seja, aqui nós estamos pensando em que não faz sentido também tu ter todo um processo participativo, ou vários deles, né, se não houver como resultado a execução, né, e levada a cabo a execução e levar a finalizar aquilo tudo que foi discutido dentro dos processos participativos. Então, é necessário que haja eficácia, né? Ou seja, que o governo, que haja uma organização também estratégica por trás dos processos participativos e de gestão pública, que faça com que aquilo não seja apenas mais um processo de discussão, sem que haja efetivamente um resultado que leve a toda essa questão de transparência, de inclusão, de equidade, enfim. Solidariedade, também, que é um outro princípio, que é trabalhar sempre com a ideia de que os processos participativos devem ser emuladores de processos de solidariedade coletiva, no sentido de que
as prioridades também possam chegar, né, aos mais desfavorecidos no processo. Então, ter mecanismos que garantam isso é importante dentro do processo. E, por fim, a questão da transversalidade, que também eu vou falar um pouco melhor na sequência, extremamente relevante para que a gente possa ter uma articulação não só entre os espaços participativos, como sistema, né? Aí a gente pode falar, por exemplo, que uma discussão sobre uma questão regional, ela também tem aspectos que levam em conta os conselhos de políticas públicas, como também a própria discussão referente aos conselhos de direito, como, por exemplo, como tu atende a questão dos PCDs, como tu atende a questão das mulheres, enfim. Então, é bastante necessário a questão de transversalidade nesse processo de participação. Bom, nós também, na nossa experiência, né, que a gente levou à Contagem, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de convergência transversal. O que é esse conceito? Para que essa lógica sistêmica aconteça e que haja efetivamente, né, o que a gente chama aí de um sistema de participação, é necessário que uma articulação entre essas três abordagens referentes ao processo participativo. Uma abordagem territorial, ou seja, associado, né, aspectos que levam em conta a discussão por território das suas prioridades, do seu debate sobre as questões prementes da gestão pública no local, né, no espaço socioterritorial. E aí, nesse caso particular, em Contagem, né, foi dividida a cidade em 8 regiões administrativas, e dessas regiões, 8 conselhos regionais foram instituídos para que houvesse uma gestão, não só uma gestão local, mas também todo um processo participativo que envolvesse a questão local. De outro lado, também a questão dos direitos de grupos, né, mulher, juventude, direito da igualdade racial, que é um tema muito importante aqui no Brasil, a questão dos PCDs, da LGBTQIA+. Então, a questão desses direitos também organizados, né, através desses conselhos, que a maioria, no caso, aqui no Brasil, em Contagem, já existia, né? Abordagem temática, daí referente a serviços de saúde, serviços de educação, abordagem sobre a cultura, sobre a mobilidade urbana, habitação, meio ambiente e outros, né? E o que é essa convergência transversal? Por que ela é importante? A ideia de que, quando for abordar, por exemplo, um tema referente ao território, né, ele tem que levar em conta o diálogo com, não só sobre a questão territorial, os problemas territoriais, mas levar em conta também a discussão nos conselhos, por exemplo, na questão do negro, a questão, por exemplo, vamos pensar numa revitalização de um parque, né, por exemplo, em determinada região. Mesmo que seja uma demanda regional, ela tem que levar em conta uma discussão em outras esferas de debate no sistema de participação, levando em conta a necessidade, por exemplo, dos PCDs nesse espaço, a questão de como a juventude vai ser mobilizada para utilizar esse espaço e quais os equipamentos que devem dar conta disso. Enfim, a mesma coisa em relação à abordagem temática, né, que também tem que ser levado em conta nesse meu exemplo, por exemplo, aspectos referentes a como mobilizar a cultura, a própria mobilidade, como é que se relaciona com esse investimento, enfim. Então, sempre pensado de que não podemos levar em conta a participação apenas, unicamente, como se fosse a reprodução de uma caixinha de poder, vamos dizer assim, ou de espaço de decisão, para cada um daqueles espaços de conselhos, de espaços de discussão que fazem parte do sistema de participação, né? Então, é um pouco essa visão que a gente traz e levou, né, para a experiência de Contagem.
Bom, e onde entra o papel do Decidim, né, em tudo isso? Então, o Decidim, nós pensamos ele como um centro, né, onde todos os aspectos referentes a todos os processos participativos, todas as estruturas de participação, como conselhos, como os espaços temáticos, enfim, todos os espaços de conselhos regionais, conselho de direito, conferências municipais, audiências públicas, as consultas públicas, as mesas de diálogo, ouvidoria, todos esses aspectos convergem para dentro da plataforma, inclusive que tem um local que a gente pode acessar e saber, inclusive, o que está acontecendo em cada uma dessas estruturas de discussão, né? E também, do outro lado, né, fazendo essa convergência entre todas essas estruturas de participação com o cidadão, né, com os movimentos sociais, a organização da sociedade civil. Então, e isso também dialogando, evidentemente, com a estrutura governamental, né, para que todas as questões que são discutidas sejam de forma organizada e numa estrutura de gestão, né, que foi criada também, levada a cabo para que haja a efetividade, como a gente viu antes, a efetividade da gestão participativa, né? Ou seja, que essas deliberações, que esses processos que são ali discutidos, as atas que são disponibilizadas, os processos que são gerados, eles tenham como resultado a efetividade do processo participativo. E o Decidim, né, que lá, como foi dito aqui já pela Elza, chama Decide Contagem, ele é o centro, vamos dizer assim, foi pensado para ser o centro, onde todo cidadão pode querer saber como ele pode participar, ele vai ter, através da ferramenta, o seu local, né, de poder fazer essa interação e vai descobrir ali, inclusive, como ele pode fazer isso. Né? Bom, então, em relação à experiência de contagem, seria isso. Eu queria trazer, eu não sei se eu falo agora, Elza, ou quer deixar que eu fale depois, eu ia trazer duas outras experiências. Pode falar. ¿Puedo hablar ahora? Sí. Haremos luego las preguntas, Roque. Si puedes terminar en unos 5 minutitos, que también hay gente que está dejando preguntas en el chat y algunas las voy a relacionar. Certo. Então, rapidinho aqui para terminar. Então. Rapidamente falar sobre outros dois projetos que estão em andamento. Um que é um projeto do IBGE, que é o IBGE aqui no Brasil, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz o censo, né, de todas as informações referentes à cidadania, aos dados dos brasileiros, e também produz uma série de estudos referentes à geografia, né, da estruturação de dados do povo brasileiro. Então, a ideia desse IBGE interativo que nós estamos trabalhando hoje, lá no IBGE, através, inclusive, de uma consultoria das Nações Unidas, nós estamos pensando isso como um grande espaço de transformação dos dados que são produzidos, e são muitos, né, sobre as informações das áreas públicas, de educação, de saúde, de moradia, enfim, de dados socioterritoriais, de pobreza, enfim. Transformar todo esse montante importante de dados num espaço de debate, de discussões temáticas e que possam apoiar, inclusive, os municípios na produção de políticas públicas orientadas, né, através da análise desses dados públicos também. Né? Então, eu não vou me estender muito aqui, mas só para dizer que essa é também uma experiência que está a caminho, né, que está sendo trabalhada, e usando a ferramenta Decidim também como essa ferramenta para usar nesse projeto. E finalizando,
um projeto que eu vejo muito importante em relação à questão da saúde, da educação, né? Que nós estamos mobilizando na DGPE, né, que é a nossa Diretoria de Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, do Brasil, que é um projeto voltado a uma política pública que foi criada no ano passado, em setembro, associada à educação para a cidadania e sustentabilidade. Então, a ideia desse projeto é a gente levar para as escolas, né? Então, além do debate e conteúdos didáticos que o próprio Ministério da Educação está trabalhando, formação dos professores, mas aí entra também conteúdos e processos participativos, e numa etapa mais completa, a gente tem a ideia de usar a ferramenta Decidim para fazer o que nós estamos chamando nesse projeto de gincana cívica, né, ou gincana cidadã, para que os próprios alunos possam discutir questões referentes à melhoria da sua escola e, como resultado, depois levar para a comunidade escolar, levar para os vizinhos, os cidadãos, e pedir apoio a esses projetos nas comunidades. E essa ideia de levar esse apoio para a comunidade é fazer com que, quanto mais apoiado for essas propostas, vão viabilizar, né, um número dessas propostas para serem executadas, e gera, além disso, que é um processo aqui muito mais preocupado com o processo de geração de cidadania, né? Então, o meio é mais importante que o próprio resultado em si, né? E aqui eu estou colocando um pouco de como é que seria esse circuito, né? Esse ciclo, né? Então, um diagnóstico que envolveria os alunos, a proposição de projetos, votação desses projetos, e uma quarta etapa, que seria essa gincana, que seria a busca de apoio na comunidade escolar, né, usando a ferramenta Decidim, e resultando também, porque seria dividido em equipes por cor, né, e o resultado também desses apoios levaria o que a gente está chamando aqui de um parlamento escolar, que é a ideia de que a proporcionalidade dos apoios vai gerar uma composição do número de jovens, né, em cada uma das cores, compondo um parlamento, que a gente chama escolar, e que vão acompanhar e dar também acompanhamento das iniciativas que forem deliberadas, e também poder fazer discussões referentes ao próprio processo, enfim, de participação e acompanhamento dessas demandas. Bom, eu vou deixar, então, depois, se tiver necessidade, a gente pode explicar melhor. E finalizando, então, por fim, né, mostrando como o Decidim ele tem essa ampla possibilidade de trazer experiências de relacionamento, de participação, em várias áreas, né, na área da educação, na área do conhecimento, e nos processos participativos, seja de municípios, ou seja do caso, né, que nós temos aqui no Brasil, que foi um caso que mobilizou 1,5 milhão de pessoas, né, que foi o PPA participativo do governo federal. Então, por enquanto, seria isso. Obrigado. Vou descompartilhar aquí. Estoy Ana, ¿puedo hablar ya, Cris? Sí, genial. Mil gracias, Roque. Gracias por la presentación. Y de hecho, mira, te voy a hacer una pregunta que viene también del público y así ya abrimos el espacio de preguntas y debate con vosotros. Y es que lo quería vincular con la idea y la propuesta que hablabas de la gincana cívica. Y desde el público también nos preguntan cómo, más allá del involucramiento desde el gobierno, cómo se puede involucrar más a la ciudadanía. Y pensemos también en poblaciones vulnerables, es decir,
¿Cómo se involucran las personas en estos procesos participativos? ¿Quiere responder Margarita primero? Roque, y luego Margarita, hay una en cuestión para vosotros, para Ecuador, así que te la... Sim, achei para mim específico, tá. Desculpa, não havia entendido. Bom, eu entendo que é muito importante a gente pensar, né, que, primeiro, a relação entre as estruturas que se propõem a fazer o processo participativo tem que ser uma relação ativa e com esse propósito, né, de buscar aqueles segmentos que são menos favorecidos e que sejam mais marginalizados do ponto de vista da política tradicional, né, do que nós estamos acostumados. Então, vou dar um exemplo, né, que fazíamos tanto em Porto Alegre como em Novo Hamburgo, que foi uma outra cidade que eu organizei o orçamento participativo, por exemplo, onde nós tínhamos uma estrutura para, junto com a comunidade, né, através dos processos participativos, provocar para que aquelas áreas menos atingidas, do ponto de vista político, pudessem ter uma introdução mais real na discussão. E outra coisa é ter critérios de carência nos processos participativos. Ou seja, a distribuição de recursos, por exemplo, ela deve levar em conta não só demanda, que é a votação, que é o processo de discussão, mas deve levar em conta a carência de serviços, carência de ações públicas, como um critério distributivo dos recursos públicos nos processos de participação. Então, por exemplo, no caso de Porto Alegre, a discussão de como era distribuído o recurso levava em conta a questão da demanda, mas também levava em conta a carência daquela área de atuação, né, por exemplo, da saúde, vou dar um exemplo aqui, por cada uma das regiões. Então, isso definia, de alguma forma, que mais recursos também teriam que ir para essas áreas mais precarizadas do ponto de vista, e o resultado disso é que houve uma mudança, e esse é um trabalho que o Giovanni Allegretti, que é uma pessoa muito conhecida nesse debate sobre participação, ele, na época, fez um estudo aqui em Porto Alegre mostrando como a mudança das periferias, né, a partir do processo do orçamento participativo de Porto Alegre, é um exemplo, né? Mas é um desafio muito grande, né? Vamos pensar agora a partir da ferramenta Decidim, né, que é uma ferramenta digital, né? Como a gente poder chegar mais, né, em processos, mas aí eu acredito que aquelas questões que eu coloquei ali, os princípios, né, de solidariedade no processo, que são necessários, né, e um princípio é identificar áreas necessárias, né, de debates e discussões que necessariamente vão chamar essas públicos, porque são as demandados por esses segmentos, eles são necessários na própria formatação, né, dos processos participativos, né? Não podemos imaginar que apenas criar processos onde quem tem mais capacidade de apoio ou coisa assim vai redundar numa melhoria, inclusive, do próprio sentido da criação do Decidim, né? Que é aumentar, sim, a capacidade do cidadão de interpor, de se relacionar. E o caso brasileiro, isso, por exemplo, que no caso do Brasil, a gente sabe que essas questões são mais importantes ainda, né? Porque nós temos áreas periféricas aqui muito pobres, né, e que demandam, inclusive, políticas muito específicas. Vou dar um exemplo de Contagem. Contagem criou o conselho de cada uma dessas favelas, criou um conselho e está fazendo uma discussão só para esse segmento marginalizado da população. Então, eu acho que tem um pouco essa lógica de que pensar o processo participativo é justamente
ser provocado por esses princípios que eu estava falando antes, né? E um deles é a questão da equidade e a questão da solidariedade. Roque, gracias. Ahora paso a ti, Margarita, porque justamente Kevin nos pregunta que cuál fue el mayor reto para lograr que la ciudadanía utilizara la plataforma y cómo lo resolvieron en Ecuador. Bueno, uno de los mayores retos que justamente al cual nos enfrentamos es primero el tema digital. No todos, pues, no todos los gobiernos locales tienen como buen acceso a Internet y a otros, o sea, una infraestructura que permite esa participación. Entonces tuvimos justamente que trabajar con los equipos técnicos para que eso sea posible. Pero ese es uno de los retos, pero también esto se convierte en una oportunidad en el sentido en el que pudimos canalizar este tipo de solicitudes al Ministerio de Telecomunicaciones, que pues siguen trabajando en los temas de infraestructura tecnológica y de conectividad. Pero más allá de eso estos retos se convierten en oportunidades en el momento en el que nosotros empezamos a conversar también con la ciudadanía, ¿no? O sea, los talleres que se hicieron en conjunto, en donde les invitamos a co-crear con nosotros para que se puedan implementar los diferentes usos de CIDIM en la toma de decisiones en los gobiernos locales. Y no solamente hicimos ese proceso de co-creación, sino también de devolución y de resultados con la ciudadanía, y también llamando a espacios de participación en donde estaban los funcionarios públicos, revisando qué es lo que pasaba y qué solicitaba la ciudadanía, y por otra parte, los ciudadanos haciendo preguntas e interactuando, y también fueron parte de los lanzamientos de las plataformas y de su uso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces son muchos retos que enfrentamos desde el ámbito digital, yo creo que en muchos países de la región, pero para aquellas personas que actualmente están conectadas y que pueden utilizar dispositivos, esto también ha sido como un canal de participación más recurrente, sobre todo también para personas que están en espacios en donde no se pueden trasladar a las asambleas que generan los gobiernos locales, entonces permite conectar también eso a través de su participación cuando no pueden estar presentes, ¿no? Eso es lo que abordaría como los retos y cómo los contrarrestamos. Y todavía hay mucho que hacer, como también mencionaba Roque, ¿no? Te enfrentas a varias cosas, estás hablando con poblaciones que tienen una condición de vulnerabilidad compleja, entonces es como vamos comprendiendo eso, trasladando la plataforma, y se sigue trabajando con la ciudadanía y con los equipos técnicos. Y ahora os hago yo una pregunta. Más allá de los equipos, de la administración, de cómo también, ¿no? Es el hecho de trabajar con la administración pública para que aprendan, y los técnicos para que aprendan cómo funciona la plataforma y la participación, ¿cómo convencisteis a las instituciones, es decir, al gobierno per se, para apostar por una plataforma de código abierto como es CIDIM? Margarita, si quieres. Bueno, una de las cosas que nosotros hicimos en el proceso de sensibilización era mostrarles, primero hay un índice, ¿no? Un índice de participación digital, o sea, en qué posición estamos, qué tanto las alcaldías como el Ministerio de Telecomunicaciones buscan mejorar este índice, y qué posibilidades abre la participación ciudadana digital más allá de, a veces esta concepción en varios ministerios hemos encontrado como la participación es como me dejan un formulario de reclamo y eso es la participación, pero debe ir mucho más allá. O sea, la participación es estar ahí, crear con el ministerio, con la entidad pública. Entonces, una de las cosas que utilizamos fue reunir evidencia de los índices que habían, en qué posición estaba Ecuador, y luego abrir esta puerta de qué sería, cómo nos ayudaría a mejorar los canales, no solamente de participación, sino de creación de propuestas mucho más aterrizadas a las necesidades de las personas. Y es ahí donde se abrió este primer espacio, ¿no? Sabemos que era importante para ellos por el tema de los índices, pero por otra parte no sabían a veces cómo llegar o cómo hacer las consultas con la ciudadanía, o tenían procesos sumamente manuales. Entonces decían, pero esta plataforma, entonces voy a poder ahí colocar todo lo que pasa en las asambleas, voy a tener como transparentado eso, y la idea era que sí.
que justamente cada vez que se da una asamblea, como en el caso de Cuenca, toda la información queda históricamente registrada de lo que se tomó decisiones también a través de las opiniones de las personas, pero por otra parte, en las asambleas, cuántas personas asistieron, quiénes participaron, qué se mencionó y también qué resoluciones tomaron y que la gente pueda entrar si es que no logra asistir y empaparse un poco más de lo que sucede. Entonces ahí vas creando otro vínculo también de sostenibilidad y de enganchar a las personas para que conozcan por qué es importante. Y bueno, y por último, los procesos de capacitación y de entrega de manuales, de información, de videos introductorios explicativos para que las personas que ya no están en el servicio público y que van a salir puedan capacitar a otros para que sostengan el uso de la plataforma. Y es así como ha sido un paso bastante, ha sido más bien como paso a paso lo que hemos hecho para que se pueda construir este proceso y se siga sosteniendo en el tiempo. Gracias, Margarita. Roque, brevemente, y luego te hago también una a ti que me ha surgido. Sim, eu entendo que essa questão, né, desses desafios, né, que nós temos para convencer, vamos dizer assim, as áreas técnicas, que eu acho que talvez seja um dos maiores desafios na minha avaliação, porque muitas vezes tu tem a decisão política de implementação da ferramenta, e aí, como tu falas de tecnologia da informação, necessariamente tem que haver um processo de capacitação, de conhecimento, né, de passagem de conhecimento para uma equipe, e aí a questão da plataforma Decidim, evidentemente que ela não é uma linguagem tão comum assim, né, do ponto de vista que todas as pessoas dominam, né, essa é uma questão, e também, principalmente, né, porque nós estamos falando de uma cultura de software livre, que é mais do que apenas em relação a ser uma plataforma de fora, né, e essa cultura de software livre, ela muitas vezes ela não é muito difundida necessariamente entre essas equipes e gera, inclusive, um confronto entre uma ideia, né, das estruturas de big techs, né, que investem muito, inclusive, né, nessa relação, né, de conquista, vamos dizer assim, de mercado para eles, que é uma lógica de mercado, diferente do caso do Decidim, que não é uma lógica de mercado, mas sim uma lógica de levar, né, uma ferramenta de apropriação para o cidadão da questão da democracia digital e também da questão que para nós é muito cara, né, de soberania digital. Né? A gente tenta, normalmente o que acontece é que a gente consegue convencer, então, as estruturas políticas, e aí depois vai fazer um embate aí, né, que necessita de um tempo de maturação, e daqui a pouco, quando a ferramenta ela se torna tão necessária e importante para a gestão, necessariamente, evidentemente, que há uma tensão, né, para que ela seja apropriada também pelo quadro técnico, e aí é onde acaba acontecendo, mas é um processo realmente que exige aí uma atenção especial. Gracias, Roque. Mirad, nos quedan 10 minutitos y me gustaría haceros 2 o 3 preguntas más. Ahora, Margarita, os hablabas de sostenibilidad de los procesos. ¿Qué ocurre cuando un proceso participativo se cierra? ¿Qué ocurre con la comunidad? ¿Cómo se puede mantener un poco viva? Bueno, en el caso de Cuenca, una vez, o sea, tienen procesos participativos abiertos por meses, ¿no? Entonces, una vez que ese proceso se cierra, ya pasa a la acción, que era una de las cosas que les mencionaba en la presentación. Entonces, la idea es que, les voy a poner un ejemplo. En el caso de Cuenca, llevó a cabo todo su plan de acción de estado abierto a través del uso de la plataforma de Decidim. Entonces, una vez que el proceso cerró,
salieron pues las acciones que fueron parte de ese proceso participativo y luego pasó el proceso de implementación, ¿no? Y que se convirtió en temas de política pública, de trabajo de mejoras de servicios públicos. Entonces esa es una forma en la que se cierra, sucede eso y luego lo que la alcaldía hace es, esto sucedió, estos son los resultados y cómo va a comunicar eso a la ciudadanía para que se despliegue luego el plan de acción de gobierno abierto de Cuenca, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo está funcionando y actualmente tiene algunos procesos participativos, ¿no? Como el levantamiento de riesgos éticos de integridad, desde la ciudadanía también en el quehacer público, tiene encuestas de satisfacción también ciudadana y las tiene de manera abierta como cada 6 meses para que la gente pueda expresarse a través de este tipo de canales. También está haciendo una ordenanza que regula el proceso de selección de representantes de la ciudadanía, ¿no? Dentro de los consejos de participación. Entonces, estos procesos van a cerrar en 6 meses y veremos también cómo la alcaldía va a llevar a cabo esto para mantener a la ciudadanía activa y sobre todo comunicar. Además que estamos en un proceso en Ecuador en el que en noviembre vamos a ir a elecciones seccionales, entonces eso también cambia un poco la dinámica, pero sabemos que los equipos técnicos siguen sosteniendo la plataforma, ya pasó una administración con cambio de una a otra y Decidim sigue funcionando y sigue manteniendo este tipo de procesos de participación con la ciudadanía. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Has respondido perfectamente. Gracias, Margarita. Ya ahora, volviendo un poco a lo que es Decidim, como sabéis, se define como una infraestructura pública digital, como un bien común digital. ¿Qué significa para vosotros construir patrimonio digital desde América Latina? Por ejemplo, Roque, tú mismo. Sim, é muito importante, né? Porque nós entendemos que tem uma questão de soberania que os estados necessariamente vão ter que levar em conta, né? Porque nós já estamos numa era onde a produção de dados, informações sobre o cidadão, né? Ela está localizada no local que não é o governo, né? Então, infraestruturas particulares, privadas, né, das Big Techs, e o grande desafio é, portanto, cada vez mais criar estruturas que sejam, sobretudo, né, que possam ser constituídas através de redes, como é o caso do Decidim, né, com uma comunidade ampla, cuja ideia é a construção coletiva de infraestruturas que possam, inclusive, ter na própria rede, né, a gestão sobre essas questões que envolvem o tema da soberania digital, e acredito que é um tema extremamente relevante e que já deveria ter um tamanho maior do que tem, né? Eu acho que ainda os governos, principalmente na América Latina, ainda estão muito reféns das infraestruturas das Big Techs, e nós já temos vários resultados históricos, né, de questões. Por exemplo, nós tivemos aquele episódio que houve uma espionagem na época da presidenta Dilma Rousseff, aqui no Brasil, que estava tendo as suas comunicações sendo espionadas, e isso justamente porque estava acontecendo isso dentro de uma estrutura de Big Tech que todo mundo sabe que existe uma lei americana que diz que elas devem ser disponibilizadas se houver o interesse do Estado americano, né? Então, a gente sabe que isso nos coloca, inclusive, na necessidade até de não só de pensar estruturas como Decidim, mas também envolver cada vez mais, aproveitar isso como uma oportunidade, né? Eu não comentei aqui, mas vou terminar rapidamente com isso. Nós fizemos um projeto para captar recursos da União Europeia aqui na FGV, que era justamente através da constituição da ferramenta Decidim em municípios brasileiros, a gente criar, por exemplo, oportunidade de jovens de aprendendo a sua operacionalidade, a sua linguagem,
a gente poder criar estruturas de inclusão com esse processo e, ao mesmo tempo, fazer com que as demandas por políticas públicas possam ser atendidas por esses laboratórios locais, né, desenvolvidos em parceria usando a própria plataforma Decidim, mas depois com outras possibilidades que vão trabalhar também nessa mesma perspectiva de software livre e de software comunitário, né, no sentido de construção de soluções públicas, que é uma grande oportunidade que se tem, porque são muitas demandas que se tem, e teria como também demandar os jovens, né, e incluí-los a partir desse processo. Gracias, Roque. Margarita. Bueno, ¿ahí me escuchan? Disculpa, no sé si, Elsa, a mí me vas a hacer otra pregunta o es sobre la misma anterior. Que respondieras si quieres también a lo mismo. ¿Me escuchas? Elsa, te escucho muy bajito, no. ¿Mejor? La misma pregunta. Ahí, por favor, ¿me puedes repetir entonces? Ahí mejor, vale, perdona. No, si nos podrías decir por qué la importancia del patrimonio digital para vosotros. Bueno, para nosotros, en este caso, vemos un par de cosas, ¿no? Primero es que necesitamos generar valor público, ¿no? Entonces, una de ellas se da a través de este tipo de plataformas, de código abierto como Decidim. A nosotros nos ha permitido como permear a otros espacios y trabajar de manera más autónoma, y está muy relacionado a los temas de soberanía tecnológica. Y por eso el patrimonio digital para las entidades públicas como para instituciones de sociedad civil es sumamente relevante. Entonces, a nosotros nos ha permitido explorar en otros espacios, manejar las herramientas con mayor soltura y hacer procesos, ¿sabes?, de experimentación, de entender qué funciona, qué no. Y yo creo que eso es parte de ese patrimonio digital, ¿no? Ahora con todo este tema de lo que igual mencionaba Roque, ¿no? Las grandes plataformas tecnológicas que entran a negociar en muchos espacios bajo unas condiciones no muy justas, entonces hace que tú generes una dependencia. Entonces lo que hemos estado hablando una y otra vez con instituciones públicas es lo importante que es tener más soberanía dentro de los códigos de la producción, del acceso a la misma, porque nos ha pasado y hemos visto muy malas prácticas de que las empresas se quedan con estos códigos, no les permiten acceder a sus usuarios, y esa dependencia pues también hace que muchas plataformas queden desplazadas de su uso y que sea mucho más difícil para las instituciones públicas y sus equipos darle seguimiento. Entonces, por eso también vemos valor en el código abierto para trabajar esto, y sabemos que a veces es como difícil también de comunicar, o a veces la creación desde herramientas de código abierto como que no es muy, muy sencilla, pero hemos estado como en ese diálogo constante en trabajar en temas también de experiencia de uso para que eso sea mucho más fácil, de cómo haces estos manuales, estos apoyos que son adicionales para que haya cambios de administración y que la gente pueda continuar. Y también para que puedas capacitar o tener un paquete de soporte técnico para los equipos y para que ellos sepan cómo implementar tal cosa, esto no funcionó. Entonces, es cambio cultura que toma tiempo. No todos los ministerios o instituciones públicas tienen equipos técnicos que puedan manejar código abierto y diferentes lenguajes de programación. Entonces, es como también entender las necesidades de la institución pública que pueden manejar y en qué tú necesitas también fortalecer esas capacidades para que luego puedan responder técnicamente y que empiecen a manejar este patrimonio también digital de manera más autónoma, ¿no? Gracias, Margarita. Pues ahora, por último, me gustaría haceros una última pregunta antes de cerrar, y es que si, por ejemplo, ahora una ciudad, una organización, un movimiento aquí en América Latina quisiera empezar a usar Decidim, ¿qué consejo, un único consejo les daríais? Que empiece el primero que lo tenga. O sea, bueno, no sé si Roque quieres empezar, pero creo que ya vi mi micrófono. Entonces, creo que el primero sería evaluar que tengas como
la persona o las personas que conozcan el lenguaje que tiene detrás de Decidim, para que empieces como a partir de ahí, ¿no? O sea, nosotros inclusive sin en ese entonces tener una persona que manejase el lenguaje, ya hacíamos nuestras primeras pruebas, entonces yo les invitaría primero a experimentar con Decidim y abrir ese puente como propositivo con algún gobierno local o algún ministerio, alguna entidad pública en donde se quiera trabajar y crear este puente de comunicación, de participación digital. Vale, Roque? Sim, para mim também, né? A mesma pergunta, então vou responder. Acredito que, além dessa questão que eu acredito que seja importante, né, que a Margarita, né, sobre a questão desse apoio necessário, né, eu diria que eu acho que a gente tem um desafio, que é um desafio estrutural, que eu, se fosse o gestor, eu apostaria na ideia no leque, né, da questão do governo aberto, a gente não só pensar em transparência, dados abertos, e também na própria participação, mas também pensar na ideia de uma tecnologia aberta, e aí pensar como criar laboratórios locais para justamente poder absorver a ferramenta Decidim, como nós temos o próprio Decidim em Barcelona, né, que é uma instituição que foi criada com propósito, mas que poderia, inclusive, desenvolver uma série de outras ferramentas que ajudassem e pudesse pensar sobre a perspectiva das novas tecnologias a gestão pública local. Porque eu acho que o que falta ainda é uma rede forte no Brasil, especialmente, de inovação tecnológica em software livre, voltada a atendimento de problemas públicos locais. E isso seria uma grande oportunidade que nós teríamos de dar solidez para o Decidim e formar mão de obra, formar pessoas capacitadas a não ficar dependente, né, de uma forma a essas estruturas mais tradicionais aí de software proprietário. Genial, Roque. Pues gracias a los dos por los consejos. Voy a recoger algunas ideas clave. Me quedo con la adaptabilidad de Decidim a distintos contextos, el papel clave de las comunidades, de todas las personas, los agentes que se involucran y que para que impulsar de forma, ¿no?, valuosa y con impacto real a las plataformas y los procesos. Y por último también el valor creo de generar estos espacios, de compartir experiencias, de compartir, al final Decidim es un ecosistema gigantesco y lleno de personas súper expertas, y que el hecho de que sea con plataforma abierta, tecnología abierta, hace que todo este conocimiento se pueda compartir muchísimo. Y nada, quería agradeceros a los dos, Margarita y Roque, muchísimas gracias. También a las personas que han asistido al streaming. Este streaming está disponible en YouTube. Tenemos que hacer algunos arreglos técnicos, pero estará disponible. Y nada, os animamos a seguir en contacto con la comunidad y a continuar estas conversaciones en Decidim, en todos nuestros canales. Muchas gracias y hasta la próxima. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.